Hola, bienvenidos a esta primera clase de Física y Química Biológica para la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres. Los docentes de esta asignatura somos el licenciado Álvaro Sánchez Jovic y yo, Maximiliano López, que es quien les habla. Durante el transcurso de esta primera clase vamos a ver algunas interacciones que existen en la naturaleza, ¿sí? Primero tenemos que empezar a definir nuestros puntos de vista. Todo en la naturaleza, en la física y en la química va a depender del punto de vista. Y para tener un punto de vista necesitamos saber de qué estamos hablando. En principio definamos qué puntos de vista son los que podemos tener. Para todo tenemos dos visiones. Una visión que es macroscópica y una visión que es microscópica. Para que se den una idea, nosotros giramos sobre la Tierra a unos 8.000 km por hora. Sin embargo, aunque la Tierra está girando en forma constante, nosotros nunca nos damos cuenta de que nos estamos moviendo. Y de hecho, nosotros no solo estamos girando sobre el eje de la Tierra, sino que además la Tierra se traslada alrededor del Sol y no tenemos conciencia de ninguno de esos movimientos. Tal vez sea por este motivo. El universo es gigantesco. Esta es la superficie de Marte, esto que vemos acá, esto rojo, ¿sí? Y desde la superficie de Marte se tomó una foto para observar la posición de la Tierra y vemos que la Tierra es simplemente un puntito en todo este gigantesco universo en el cual vivimos. Imagínense que cualquiera que viviera en Marte jamás se podría imaginar que en ese puntito vivimos aproximadamente unas 7.000 millones de personas, además de animales y otras especies. A menos que tenga la posibilidad de viajar hacia la Tierra, ¿sí? O sea, desde un punto de vista macroscópico, desde Marte, nadie podría sospechar que en la Tierra vivimos tantas personas y tantos seres. Sin embargo, si alguien tiene la posibilidad de viajar desde Marte hasta la Tierra, tendría una vista más cercana, una visión microscópica de la Tierra, y de esa manera podría darse cuenta de que la Tierra no es simplemente un puntito en su cielo, sino que es un planeta en donde viven muchas especies. Lo mismo ocurre con todo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a mirar un animal, cualquier animal, y empezamos a indagar cada vez más cerca de ese animal, vamos a encontrar diferentes detalles. Por ejemplo, podemos ver a simple vista en cualquier animal, si nos acercamos, que si se trata de un mamífero, este va a tener pelo, va a tener mamas, ¿sí? Como una visión externa. Si seguimos indagando, vamos a encontrar que está formado por órganos y esos órganos están formados por células. Algunos de esos órganos forman sistemas, otros trabajan en forma independiente. Sin embargo, a lo que apuntamos es a que siempre debemos tener una visión macroscópica y una visión microscópica para entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Desde lo pequeño tenemos átomos, ¿sí? Lo más pequeño que conocemos nosotros son los átomos y las partículas que componen a esos átomos. Las partículas que componen a los átomos se denominan partículas subatómicas. Los átomos van a interaccionar entre sí para formar moléculas. Cada vez que un átomo se une con un segundo átomo, forma una molécula. La unión de dos o más átomos representa una molécula. A su vez, cada una de esas moléculas interaccionan con otras fuerzas para dar lugar a estructuras o funciones. Para seguir avanzando en la comprensión de la materia, o sea, de todo lo que nos rodea, vamos a empezar a hacer algunas definiciones. En principio definamos lo que es la materia.
La materia es todo aquello que tiene masa, ocupa un espacio e impresiona nuestros sentidos. Y esa materia está formada por sustancias. Las sustancias son moléculas. Las moléculas pueden estar formadas por átomos iguales. Recuerden que dijimos que una molécula es la combinación de dos o más átomos, ¿sí? Las moléculas pueden ser elementales o complejas. Si son elementales, cuando intentamos dividir a la molécula nos vamos a encontrar que está compuesta por el mismo tipo de átomos. En los ejemplos de esta diapositiva podemos ver el átomo de hidrógeno, ¿sí? Que es la molécula de hidrógeno, perdón, que es la combinación de dos átomos de hidrógeno. Si dividimos la molécula nos vamos a encontrar únicamente con el átomo de hidrógeno. Y este es el oxígeno molecular, ¿sí? La molécula de oxígeno, que es la que respiramos nosotros cuando inhalamos. Esta molécula de oxígeno, si nosotros la dividimos, vamos a obtener dos átomos de oxígeno. A este tipo de moléculas, que al dividirlas nos ofrecen únicamente un tipo de átomos, las denominamos moléculas elementales. Los compuestos están formados por más de un tipo de átomo. Por ejemplo, el agua. Si nosotros dividimos la molécula del agua, nos vamos a encontrar con que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, o sea, átomos diferentes. Las sustancias que forman la materia pueden ser simples o complejas. Las más simples están formadas por el mismo átomo, las más complejas están formadas por diferentes tipos de átomos. Todas las moléculas son formaciones de átomos unidas mediante lo que se conoce como enlace químico. La fuerza que mantiene unidos a dos átomos para formar una molécula se denomina enlace químico. Esos enlaces químicos utilizan la energía de los electrones para mantener unidos a los átomos y están impresos de energía química. Esa energía química, algunos sistemas la reutilizan, la pueden recuperar y pueden reutilizarla. Entonces, las moléculas o sustancias están formadas por átomos y a su vez dijimos que los átomos están formados por partículas subatómicas. Si queremos definir una estructura atómica, podemos dividir el átomo en dos partes. Esas dos partes son imaginarias. El núcleo es uno de ellos, que es la parte central del átomo, y los orbitales, que es la parte externa al átomo. Dentro del núcleo vamos a encontrar dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Por fuera del núcleo vamos a encontrar a los electrones girando en órbitas alrededor de ese núcleo. Pero les decía, ambas estructuras son imaginarias. La conglomeración de protones y neutrones es a la que denominamos núcleo. Esos protones y neutrones generalmente están unidos por otras partículas que nunca vamos a nombrar porque son bastante complejas. Y los orbitales también son imaginarios porque representan el espacio más probable en donde podemos encontrar a un electrón. Pero el electrón se está moviendo en forma constante, así que si nosotros dibujamos una esfera alrededor de ese núcleo como primer orbital, en esa esfera nunca vamos a poder localizar exactamente dónde se encuentra el electrón. Sabemos que gira en esa órbita, ¿sí? Da vueltas alrededor del núcleo con dejando la forma de una esfera, pero nunca vamos a saber exactamente en dónde se encuentra el electrón. Entonces, como dijimos, el átomo tiene dos estructuras diferenciables, el núcleo y los orbitales. En los orbitales vamos a encontrar los electrones y dentro del núcleo los protones y los neutrones. ¿Qué otras características tiene el átomo? Bueno, en principio, por tratarse de materia y ser uno de los principales componentes de toda la materia, los átomos tienen masa. Esa masa está determinada por las partículas nucleares. ¿Por qué? Porque tanto el protón como el neutrón tienen masa 1. Esa masa 1 se conoce como un UMA. UMA representa unidades de masa atómica. El protón y el neutrón poseen
masa 1 UMA. Cada uno de ellos aporta 1 UMA. Sin embargo, el electrón es 1840 veces más pequeño que un protón. Esto implica que para tener un UMA de electrones necesitaríamos 1840 electrones. Ningún átomo de la tabla periódica tiene tantos electrones, ¿sí? Por lo tanto, siempre despreciamos la masa del electrón cuando queremos calcular la masa de un átomo cualquiera. A su vez, también hay una interacción que permite que el núcleo y los orbitales se mantengan con una forma relativamente estable. Estas son las interacciones de carga, la fuerza de atracción entre cargas de signo opuesto. El protón posee carga positiva y el electrón posee carga negativa. Los protones y electrones interaccionan entre sus cargas para mantener al átomo eléctricamente neutro. Por lo tanto, en cualquier átomo que sea eléctricamente neutro, la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones. El neutrón tiene carga cero, o sea, es neutro, motivo por el cual no genera interacciones de carga con otras partículas. Para ordenar a los átomos que componen los materiales que existen en nuestra bendita Tierra, en el año 1869 Mendeleev ordenó a los átomos de acuerdo a sus masas atómicas crecientes. En esa tabla quedaron distribuidos todos los átomos de acuerdo a sus masas, pero a su vez se obtuvieron toda una serie de características químicas que pueden ser representadas fácilmente o conocidas fácilmente sabiendo lo que significan cada uno de los símbolos de la tabla periódica. La química, aún hoy, permanece en un estado de simbolismo muy grande. Durante muchos años la química fue escondida, los primeros químicos fueron los alquimistas y los perseguían, los mataban, los quemaban en la hoguera, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, aún en 1867, muchas de las cosas que están en la tabla periódica están simbolizadas para que puedan ser reconocidas únicamente por los científicos. Ojalá algún día esto se generalice, se haga un poco más amigable y todo el mundo pueda conocer la química desde algún otro punto de vista. Como dijimos, todos los átomos están ordenados de acuerdo a sus masas crecientes, pero a su vez cada uno de los átomos que podemos observar en la tabla periódica también tienen un número correlativo desde el 1 hasta el 118. Ese número que podemos ver es el número de orden de cada uno de los átomos y se corresponde con el número de protones. A ese número lo vamos a denominar número atómico o Z. El peso atómico o la masa atómica también la vamos a encontrar en la tabla periódica. Si vemos, el átomo número 1 es hidrógeno, o sea, el átomo que tiene un protón es el átomo de hidrógeno. El átomo que tiene 25 protones es el manganeso y el átomo que tiene 52 protones es el teleluro. Motivo por el cual, si nosotros vamos a cualquier planeta del universo y encontramos un átomo, por ejemplo, que tiene 34 protones, no va a ser otro átomo más que selenio. Y que sea selenio no va a depender ni de la masa del átomo, ni de la carga, ni de las características generales del átomo. De lo único que va a depender el nombre de un átomo determinado va a ser de su cantidad de protones. Además, la tabla periódica nos ofrece toda una serie de información. Por ejemplo, vamos a ver acá una lista de números que es el período. El período nos indica la cantidad de orbitales que un átomo posee. Por ejemplo, el potasio posee 4 orbitales.
Los orbitales están ordenados de acuerdo a su nivel de energía. El menor nivel de energía lo posee el primer orbital que rodea el núcleo. A medida que nos alejamos del núcleo, los orbitales poseen cada vez mayor energía. El último nivel de energía, fíjense que todos los átomos tienen diferentes cantidades de orbitales, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno tiene un único orbital y el cesio tiene 6 orbitales. El último de los orbitales recibe el nombre de orbital de valencia. Y ese orbital va a ser el que va a intervenir en las reacciones químicas para formar nuevas moléculas. La cantidad de electrones que existen en el orbital de valencia, o sea, el último orbital de cualquier átomo, lo vamos a encontrar en el grupo. Fíjense que acá tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Esta tabla no está bien ordenada, pero bueno, no es el mejor ejemplo. Pero van a encontrar como grupo 1, grupo 2, y este va a ser el grupo 3B, 4B, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que significa que todos estos átomos en su último nivel de energía van a poseer un único electrón. Todos estos átomos en su último nivel de energía van a poseer 2 electrones. Como ejemplo, veamos el titanio, ¿sí? El titanio tiene 4 orbitales y en su último nivel de energía posee 4 electrones. Entonces, en el orbital número 4, el titanio tiene 4 electrones. A su vez, en su núcleo posee 22 protones. Si nosotros queremos dibujar el átomo, vamos a tener que garantizar que posea también 22 electrones. Pero siempre en el último nivel de energía, únicamente vamos a poder ubicar, o sea, en el cuarto nivel de energía del titanio, únicamente vamos a poder ubicar 4 electrones. Entonces, cuando queremos definir características de un átomo, tenemos que conocer algunas cosas sobre él. En principio, el número atómico, que es el que nos va a decir quién es el átomo que estamos estudiando, y el número másico. El número másico nos va a dar información acerca de la masa total del átomo, que se corresponde con la cantidad de protones y neutrones que existen en el núcleo de ese átomo. Entonces, el número atómico es el número de protones y el número másico es la suma de protones y neutrones que existen en un átomo. Para representarlos, lo vamos a representar con el símbolo del número y siempre escribiremos arriba a la izquierda el número másico y por debajo del número másico el número atómico. Recordemos que para conocer la masa de cualquier átomo nos alcanza con conocer la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. En la tabla periódica la cantidad de neutrones no está expresada. ¿Por qué? Porque ya está expresada la masa del átomo y el número atómico. Haciendo esta diferencia, 23 menos 11, podemos obtener la cantidad de neutrones, que sería despejar simplemente esta ecuación. En este caso, el caso del sodio, tiene una masa de 23 y 11 protones, también existirán unos 12 neutrones en el núcleo. El número de protones o número atómico entonces es el que hace que un átomo se llame como se llama. Si nosotros logramos aumentar el número de electrones o neutrones de un átomo cualquiera, pero este átomo posee la misma cantidad de protones que el átomo original, su nombre no va a cambiar. Tomemos por ejemplo el carbono. El carbono es el átomo número 6 de la tabla periódica, motivo por el cual en su núcleo poseerá 6 protones.
Si nosotros lográsemos aumentar la cantidad de electrones o la cantidad de neutrones de cualquier átomo de carbono, mientras su cantidad de protones se mantenga en 6, va a seguir siendo carbono. En cambio, si de alguna manera lográsemos aumentar la cantidad de protones, por ejemplo, si lográsemos agregarle un protón a ese carbono, su nuevo número de protones va a ser 7. Y esto va a hacer que cambie su nombre. Cuando tenía 6 se llamaba carbono, pero ahora que tiene un protón de más, ya no se llama carbono, ahora es un nuevo átomo, es el átomo de nitrógeno. Los isótopos surgen de estas características. En la naturaleza existen naturalmente átomos que poseen igual cantidad de protones, pero sin embargo su masa atómica difiere. Ejemplos de ellos son el hidrógeno y el carbono. El hidrógeno lo podemos encontrar en la naturaleza con un único protón, con un protón y un neutrón, o bien con dos neutrones y un protón. Cada uno de ellos, para ser diferenciados, recibieron un nombre propio. El que tiene un único protón se denomina protio, el que tiene un protón y un neutrón se denomina deuterio, y el que tiene 3 partículas nucleares se denomina tritio. Lo mismo ocurre con muchos otros átomos. Acá tenemos el ejemplo del carbono, en donde vemos el carbono que está representado en la tabla periódica con 6 protones y 6 neutrones. Sin embargo, existen en la naturaleza carbonos que tienen 7 y 8 neutrones, aumentando así la masa del núcleo atómico, pero al permanecer la cantidad de protones igual, los 3 átomos se llaman carbono. Para diferenciarlos entre ellos los llamamos carbono 12 al que tiene masa 12, 13 al que tiene masa 13 y 14 al que tiene 14 partículas nucleares. El carbono se utiliza en muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el carbono 14 se utiliza para datación de sustancias orgánicas. Cualquier sustancia orgánica, ya sea una vasija de arcilla o huesos o un fósil, sirve para determinar su edad. Esto no ocurre con metales u otras cosas, pero todo lo que sea orgánico nos permite determinar su edad, ya que nosotros conocemos en las distintas épocas de la Tierra la abundancia relativa del carbono 14. Y eso, tomando una muestra de la sustancia y determinando la cantidad de carbono 14 que posee, podemos hacer la cuenta de cuántos años hace que esa sustancia fue creada o hace cuántos años estuvo sobre la superficie de la Tierra. Carbono 13 se utiliza en algunos tratamientos médicos y el carbono 12 es el que forma absolutamente todas las moléculas que nos componen. La masa en física es la cantidad que un cuerpo posee de materia. Es una propiedad que depende de cada cuerpo y se puede medir directamente en cada uno de los cuerpos. La unidad del sistema internacional con la cual se mide la masa es el kilogramo, ¿sí? Y es una cantidad escalar. Debemos tener en cuenta que peso y masa son dos cosas completamente distintas. El peso es la fuerza que ejerce la aceleración de la gravedad sobre los cuerpos que poseen masa. La masa es la cantidad de materia que un cuerpo posee. Son definiciones muy diferentes. Mientras la masa es una cantidad escalar, el peso es una magnitud vectorial, es una fuerza. Como dijimos, el kilogramo
La masa se mide en kilogramos de acuerdo al sistema internacional. Sin embargo, tenemos un montón de unidades para poder determinar la masa, como el gramo, el miligramo y otras unidades que en Argentina no se utilizan, pero que sí se utilizan en otros países. El volumen es simplemente el espacio en 3 dimensiones que cualquier cuerpo ocupa. Es una magnitud también escalar, ¿sí? Y para medir volumen utilizamos, de acuerdo al sistema internacional, el litro. Claramente existen también otras medidas como el mililitro, los centímetros cúbicos, los metros cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. La densidad es una característica que nos permite saber mucho acerca de un cuerpo. Se corresponde con el cociente entre la masa de un cuerpo, o sea, la cantidad de materia que un cuerpo posee, y el volumen que ocupa esa cantidad de materia. Si nosotros nos ponemos a analizar esto, lo podemos analizar con partículas. Por ejemplo, agarremos una caja y llenémosla de pelotas de un diámetro determinado de telgopor. Tratamos de conseguir pelotas del mismo tamaño y una caja igual a la anterior, pero esta vez las pelotas son de plástico o bien de madera. Si nosotros comparamos la masa de la caja 1 que tiene telgopor y la caja 2, nos vamos a encontrar con que las partículas hechas de distintos materiales, aun cuando ocupan el mismo volumen, poseen masas distintas. Claramente, el plástico o la madera van a tener una masa mucho mayor que el mismo volumen de esferas de telgopor. El cociente entre la cantidad de materia, la masa y el volumen que ocupa esa masa determina la densidad. Esta densidad va a ser una característica intrínseca de cada sustancia que va a ser tan exacta que hasta nos va a permitir determinar si la sustancia está pura o está contaminada. Los invito a que en el foro, que ya está abierto, respondan a cuál tiene mayor masa, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo. En realidad, ambos tienen la misma masa porque tienen la masa de 1 kilogramo, ¿sí? Si ambos están en la Tierra, van a tener incluso el mismo peso. Como el peso es una fuerza que depende de la fuerza de gravedad, no es lo mismo obtener el peso de un objeto en la Tierra que en la Luna. Para poder seguir, recuerden responder a esto, lo que no entiendan o lo que hayan decidido. Recuerden responderlo en el foro. Y los animo a que digan cuál tiene mayor densidad y cuál tiene menor densidad. Si 1 kilogramo de plumas o 1 kilogramo de plomo. Como dijimos, los átomos interaccionan entre sí para formar moléculas a través de la energía química, que no es el único tipo de energía que existe, existen diferentes tipos de energía. Pero siempre la energía está relacionada con la materia. De hecho, hay una fórmula muy conocida, que es una de las fórmulas de Einstein, que dice que la energía es igual al producto entre la masa y la velocidad de la luz. Esto implica que la materia es sustancia y la sustancia es energía, ¿sí? Esto es tan así que si nosotros
aún al día de hoy no tenemos mucha idea de cómo convertir la materia en energía, pero si tuviésemos la capacidad de convertir 1 kilo de masa de cualquier sustancia en energía, satisfaríamos las necesidades energéticas de todo el planeta Tierra durante un año completo. La energía mueve a las sustancias, ¿sí? ¿Esto significa que con la mente podemos mover objetos? No, todo lo contrario. Necesitamos una energía, necesitamos un hilo conductor de esa energía y necesitamos una fuerza. Esas fuerzas, en el caso nuestro, únicamente pueden ser fuerzas de contacto. Lamentablemente no tenemos materiales magnéticos en el cerebro suficientes como para producir campos magnéticos y mover objetos a distancia. Pero probablemente Elon Musk, con su odio a la humanidad, lo logre en un tiempo bastante breve. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo. Y existen diferentes tipos de energía: energía mecánica, química, eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento de los electrones en los orbitales del átomo son consecuencias de la energía cinética. Siempre que tengamos energía de movimiento, la vamos a denominar energía cinética. Los cambios físicos y químicos de la materia son posibles debido a la transferencia de calor, la formación de nuevas sustancias. Las formaciones de nuevas sustancias son posibles debido a cambios energéticos en el sistema, ¿sí? Recordemos que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que puede ser transformada. O sea, nosotros no podemos crear una energía nueva, lo que sí podemos hacer es transformar una energía conocida en alguna otra. En los procesos biológicos, en algunos de ellos es necesario invertir energía, y de otros procesos biológicos lo que hacemos es obtener energía. El desarrollo y crecimiento de un organismo, como el mantenimiento, o sea, la renovación de estructuras, van a implicar un gran número de síntesis químicas. Esas síntesis químicas requieren de energía, y cada vez que la energía se transforma, también existe una producción de calor, y ese calor debe ser controlado. Vamos a ver más adelante que nosotros, los seres humanos, tenemos sistemas capaces de hacer que toda esa energía calórica que se produce en las miles o millones de reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo pueda ser disipada. La fuente principal de energía de todas las formas de vida en la Tierra es la energía solar. Las plantas producen oxígeno durante el día mientras reciben la luz solar, y esto no es, como muchos creen, para satisfacer las necesidades de respiración de otros mamíferos. Lo que ocurre es que durante la noche las plantas no tienen luz solar y no pueden respirar dióxido de carbono. Por lo tanto, durante la noche las plantas van a respirar oxígeno, al igual que lo hacemos nosotros, para satisfacer sus necesidades metabólicas. Es por este motivo, tener muchas plantas en la habitación donde dormimos, o tener algunas plantas en la habitación donde dormimos, puede llegar a ser un poco peligroso si la habitación se encuentra cerrada, debido a que nosotros estamos consumiendo oxígeno mientras dormimos y las plantas también van a estar consumiendo oxígeno mientras duermen. Los organismos aeróbicos, la energía es generada por oxidación de sustancias incorporadas con los alimentos. Dentro de nuestros grupos de alimentos vamos a encontrar las grasas, los azúcares y las proteínas. De esas 3 formas de alimento, vamos a obtener energía química que va a ser utilizada para producir trabajo celular, calor y energía de reserva. Una de las formas de energía de reserva, que la vamos a ver más adelante en una clase, es el
glucógeno. Nosotros tenemos la capacidad de unir moléculas de glucosa en una forma especial y esas moléculas de glucosa unidas las utilizamos como reserva. La molécula de glucosa unida se denomina glucógeno. En realidad es un polímero de glucógeno. La energía. El compuesto de alta energía, o sea, la moneda corriente de energía que los seres vivos utilizamos, particularmente los humanos y la mayoría de los mamíferos, es el adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato es una molécula compleja que está formada por una adenosina, una ribosa, que es un azúcar, y unidos a esa ribosa, 3 fosfatos. Esos fosfatos están unidos entre sí por enlaces de alta energía. Esos enlaces de alta energía son utilizados para ofrecer energía a otras actividades. Nosotros producimos ATP. Nuestras células están capacitadas para producir grandes cantidades de adenosín trifosfato. Cada vez que necesitamos realizar una reacción química, vamos a utilizar la energía del enlace del último fosfato del adenosín trifosfato para realizar esa actividad. Cuando este enlace se rompa, la energía de este enlace va a pasar a formar la nueva molécula, este fosfato va a quedar libre y por otro lado nos va a quedar adenosín difosfato, ¿sí? Porque ahora va a tener 2 fosfatos. En algunos casos se utiliza tanto la energía del segundo enlace como la del primer enlace, quedándonos como resultado adenosín monofosfato y energía resultante de 2 enlaces químicos. La fuerza es el término que se refiere a la atracción o el empuje. Podemos ejercer diferentes tipos de fuerza, ya que existen diferentes tipos de fuerza. Estas son fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. En el caso de las fuerzas de contacto, las fuerzas que muevan un cuerpo determinado van a estar en cuerpos que se están tocando entre sí. Las fuerzas de acción a distancia ocurren, como lo dice la frase, a distancia. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria que nos mantiene sobre la superficie de la Tierra. El centro de acción de la fuerza gravitatoria se encuentra en el centro de la Tierra. Sin embargo, aunque el centro de la Tierra está muy lejos de la superficie de la Tierra, la fuerza gravitatoria interacciona con nosotros manteniéndonos sobre la superficie de la Tierra. También existen otro tipo de fuerzas, como las fuerzas extrínsecas y las fuerzas intrínsecas, que van a actuar de acuerdo a determinadas condiciones. Para saber más de trabajo, potencia y energía, podemos ver este video que lo tienen en la página de Facebook, se los mandé por correo y también lo pueden encontrar en el campus en el tema 1. Muchas gracias por su atención y éxito en todas sus materias. Nos vamos a leer en un próximo encuentro. Los invito a que respondan la pregunta, no la primera, sino la segunda pregunta que les hice en el foro del campus. Y también los invito a que hagan todas las consultas que se le ocurran sobre esta clase o algunas de las dudas que tengan sobre lo que hemos visto hasta el momento de hoy, aunque empezamos hace poquito. Les mando un abrazo pandémico y estamos en contacto. Recuerden que este domiciliario no deben realizarlo, ¿sí? Después lo voy a quitar de esta diapositiva, pero como ya estoy seguro que todos la bajaron, quería dar clases con esta misma diapositiva. No está mal que sepan las respuestas a estas preguntas,
pero los domiciliarios siempre los van a encontrar en el campus y van a tener que responderlos directamente en el campus. No tienen que entregar este trabajo que tienen aquí enfrente.